Lo ocurrido en Ecuador las últimas semanas, que culminó con un rotundo rechazo ciudadano a las intenciones del Ejecutivo, que por medio de 4 preguntas pretendía consolidar el vasallaje de nuestro Estado bajo la batuta del globalismo, sometiéndonos a todos a la Agenda 2030, no debe ser olvidado, pues las intenciones del régimen de Noboa no han sido enterradas y por el contrario, al no emanar solo de su voluntad, sino de los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la FAO, la OMS, el NUMA y otros entes dependientes de la ONU, aquellos planes se mantienen más vivos que nunca y cual una cañada inundada por las aguas de un río, buscará otras vías por donde fluir. Por eso es necesario entender que solo hemos ganado un poco de tiempo, gracias a los errores del propio gobierno que se desnudaron solitos revelando sus perversas intenciones sobre la salud, el trabajo, la educación y el agua, entre otras cosas, lo cual permitió que se unieran varios sectores ciudadanos y logren triunfar sobre la maquinaria publicitaria de Noboa, que parecía invencible al punto de no haberse ocupado de gestionar un fraude como la mayoría esperaba. La soberbia del gobernante y la insensatez de muchos de sus colaboradores constituyeron su peor enemigo y los mejores aliados del pueblo. Fue Noboa, después de su derrota a Estados Unidos, a dar explicaciones y a recibir nuevas instrucciones. Eso es lo que muchos especulan, porque aunque hace apenas unos meses un significativo porcentaje de ecuatorianos aún creían en su palabra y lo miraban con cierto respeto, a estas alturas es notorio y evidente que su imagen se ha degradado como los colores de los muñecos de cartón con los que inundó espacios públicos y privados en su reciente campaña electoral, en la que violó la ley electoral bajo la complicidad del órgano de control. De poco le sirvió repartir ahora bonos a diestra y siniestra con nuestro dinero, lo cual no ha querido auditar la Asamblea Legislativa, en la que tiene mayoría por la compra de asambleístas sin conciencia ni vergüenza. Tampoco le valió ofrecer tractores y otras maquinarias agrícolas, pues mostró sin rubor su falsedad cuando llevaban los tractores a las comunidades campesinas, se tomaban la foto y después los embarcaban y se los llevaban de nuevo. Pero como dije antes, la amenaza está latente, pues la agenda globalista sigue en marcha y dentro de ella, convertir al Ecuador en un feudo familiar es un anhelo. Y lo vergonzoso es que ciertos abogados que parece que les regalaron el título, aún sostienen que si Noboa hubiera ganado la consulta, iba a desaparecer la delincuencia. Por ello es menester que entendamos un poco cómo opera la mente del pueblo ante estas circunstancias. Por distintos medios, la ciudadanía pudo enterarse de la enorme amenaza que representaba para nuestro país la aprobación de las 4 preguntas del referendo y consulta. Y pese a la campaña del miedo a la delincuencia introducida como eje principal para seducir a la gente, ciertos eventos como el bombazo en la bahía de Guayaquil y las imágenes captadas luego por cámaras del municipio mostrando al vehículo de lujo involucrado perteneciente a Industrial Molinera que fue a parar a un barrio marginal de la ciudad, entre otros eventos, han ido revelando el siniestro plan de la ingeniería social del miedo para justificar la introducción de leyes violatorias a los derechos civiles que pretendían cerrar con broche de oro con la aprobación de las 4 preguntas. Este mecanismo de persuasión es bastante viejo y ha sido utilizado por regímenes autoritarios de distintas corrientes políticas. El miedo es una herramienta muy poderosa y en la psicología social se ha estudiado ampliamente cómo se utiliza para moldear opiniones y comportamientos. Cuando las personas sienten miedo, tienden a buscar seguridad y a menudo eso implica aferrarse a lo que les resulta familiar o a lo que les han dicho que es seguro, incluso si la evidencia apunta a lo contrario. En el contexto político, el miedo puede llevar a las personas a rechazar información que resulte amenazante para su sentido de seguridad o su estabilidad. Esto puede traducirse en una especie de ceguera voluntaria o en la adopción de narrativas
que minimicen o justifiquen lo que resulta incómodo o doloroso. Además, el miedo puede reforzar la polarización, haciendo que las personas se aferren más a sus creencias y a sus líderes y que rechacen cualquier cosa que perciban como una amenaza. Todo esto crea un ciclo donde el miedo y la negación se refuerzan mutuamente, dificultando que la ciudadanía acepte la realidad de una manera objetiva. Cuando la ciudadanía que ha sido previamente manipulada se enfrenta a una verdad que, aunque es objetiva, choca con experiencias previas de engaño, entran en juego varios mecanismos cognitivos. Uno de ellos es lo que se conoce como disonancia cognitiva, que es esa incomodidad mental que se siente cuando hay una contradicción entre lo que creemos y la nueva información. Además, el cerebro tiende a protegerse con sesgos como el de confirmación, que nos lleva a buscar información que respalde lo que ya creemos y a rechazar lo que contradice esas creencias. Hay un fuerte componente de protección emocional y de negación que surge para evitar el dolor o la disonancia cognitiva muy intensa. Con el tiempo, esto puede hacer que la aceptación de la verdad sea un proceso más lento y a veces hasta doloroso. También la confianza se ve afectada y esto puede generar un cierto grado de resistencia hasta que la persona se sienta segura y lista para aceptar la verdad. La vergüenza y la culpa también entran en juego, pues son emociones muy poderosas en estos casos. Muchas personas prefieren mantener una postura de negación para evitar enfrentar ese sentimiento de haber cometido un error o de haber confiado en algo que resultó falso. Esto puede llevar a una especie de resistencia prolongada en la que la persona se aferra a sus creencias previas como una forma de protección emocional. Por eso dicen que es más fácil engañar a alguien que convencerlo después de que ha sido engañado. Con el tiempo y con un ambiente de confianza y apoyo, esa resistencia puede ir disminuyendo, permitiendo que la persona acepte finalmente la verdad de una manera más fácil. La negación también puede estar relacionada con la identificación ideológica o el espíritu de pertenencia a una clase social determinada o la lealtad a un líder o a un grupo. En estos casos, aceptar la verdad implicaría cuestionar sus propias creencias o su identidad, y eso puede generar un conflicto interno muy fuerte. Sin embargo, algunas personas tienen una mayor apertura mental, lo que se conoce como plasticidad cognitiva, y están más dispuestas a cuestionar sus creencias y a adaptarse a una nueva información. Estas son personas con honestidad intelectual, de las cuales lastimosamente hay muy pocas. Pero hay dos cosas que el pueblo ecuatoriano debería entender. Primero, las implicaciones de lo que Noboa pretende van mucho más allá de lo aparente. Y segundo, quienes están detrás de Noboa no van a parar aquí en sus pretensiones que ahora han sido frustradas. Por eso hay que hacer un trabajo inteligente para despejar la mente de la ciudadanía y no caer en provocaciones, porque a los ciegos hay que abrirle los ojos, no burlarse si tropiezan. Y además, tenemos que dormir con un ojo abierto, con ciudadanos.